Episodio 4. La Edad Media, caballeros, castillos y la peste negra. Bienvenidos a Viaje a través de la historia. Soy Elena, tu guía en este fascinante viaje a través del tiempo. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en uno de los periodos más intrigantes de la historia europea, la Edad Media. Desde la majestuosidad de los caballeros hasta los sombríos relatos de la peste negra, exploraremos los aspectos más destacados de este fascinante periodo. La Edad Media, también conocida como el Medioevo, fue un periodo que abarcó desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XV. Este episodio nos sumergirá en los tres periodos principales de la Edad Media: la Alta, la Plena y la Baja Edad Media. Comenzamos nuestro viaje en la Alta Edad Media, un periodo marcado por la inestabilidad política y social. Tras la caída del Imperio Romano, Europa se vio sacudida por las invasiones bárbaras, que llevaron al colapso de las antiguas estructuras romanas. En este caos emergieron los reinos germánicos, dando lugar a un nuevo sistema de gobierno, el feudalismo. El feudalismo, un sistema socioeconómico basado en la lealtad y el servicio militar, proporcionó cierta estabilidad en medio del caos. Los señores feudales otorgaban tierras, conocidas como feudos, a cambio de la lealtad y los servicios de los vasallos, creando una estructura jerárquica en la sociedad medieval. Luego llegamos a la Plena Edad Media, un periodo de florecimiento cultural y social. Surgieron las primeras universidades, las catedrales góticas se alzaron hacia el cielo, y la vida urbana comenzó a prosperar. En este contexto, los caballeros, la nobleza guerrera, desempeñaron un papel crucial. Los caballeros, entrenados en el arte de la guerra, y regidos por un estricto código de conducta conocido como la caballería, eran figuras de prestigio en la sociedad feudal. No solo eran hábiles en el combate, sino que también actuaban como protectores de sus señores feudales, y lideraban las fuerzas militares en tiempos de guerra. Y no podemos olvidarnos de los castillos, esas imponentes fortificaciones que dominaban el paisaje medieval. Los castillos no solo eran símbolos de poder y seguridad, sino también centros de actividad económica y social. Alrededor de ellos se desarrollaban aldeas y mercados donde se intercambiaban bienes, y se llevaban a cabo actividades comerciales. Pero no todo en la Edad Media fue gloria y esplendor. A mediados del siglo XIV, Europa fue golpeada por una de las peores pandemias de la historia, la peste negra. Esta enfermedad, causada por la bacteria Yersinia pestis, se propagó a través de las rutas comerciales desde Asia Central, desencadenando una devastación sin precedentes. La peste negra se originó en Asia Central y se propagó rápidamente por Europa, llevada por las pulgas que infestaban las ratas. Las condiciones de hacinamiento y la falta de higiene en las ciudades medievales proporcionaron el caldo de cultivo perfecto para la propagación de la enfermedad. Los síntomas de la peste negra eran alarmantes: bubones inflamados en las axilas, el cuello y la ingle, fiebre alta, escalofríos y delirios. La mortalidad fue catastrófica, con estimaciones que van desde el 30% hasta el 60% de la población europea fallecida. Pero la peste negra no solo dejó un rastro de muerte, también tuvo un impacto profundo en la sociedad y la economía de la Edad Media. La pérdida masiva de vidas humanas llevó a una escasez de mano de obra, interrumpiendo la producción agrícola y encareciendo los alimentos. Además, la pandemia exacerbó las tensiones sociales, ya que los supervivientes culpaban a diferentes grupos, como los judíos y los leprosos, de propagar la enfermedad. Esto llevó a pogromos y persecuciones en varias comunidades europeas. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la Edad Media. Un periodo marcado por grandes contrastes, desde la majestuosidad de los caballeros y los castillos hasta el horror de la peste negra.
Aunque fue una época de desafíos y tragedias, la Edad Media también fue un periodo de creatividad, innovación y resiliencia. Nos recuerda la capacidad del ser humano para enfrentar la adversidad y prosperar incluso en los momentos más oscuros. Espero que hayan disfrutado de este episodio y que hayan aprendido algo nuevo sobre este fascinante periodo de la historia europea. Nos vemos en el próximo episodio de Viaje a través de la historia. Hasta pronto.